Ya está, chicos. A ver, entonces, se está viendo ahí la diapositiva, ¿verdad? ¿Se está viendo la diapositiva? Sí. Listo, muy bien. Buenas tardes Silvia, Katy, Alessandro. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Hoy día vamos a desarrollar el tema de la edad moderna. Muy bien, obviamente sabemos que hay preguntitas para trabajar, entonces vamos a estar atentos a, a la explicación y obviamente a la resolución de las preguntas, ¿verdad? A ver, recordemos que la historia universal, según la división de Cristóbal Keller, ¿verdad?, se divide en edad antigua, edad media, edad moderna, que hoy día vamos a hacer, y edad contemporánea. La edad moderna va desde la caída de Constantinopla, 1453, siglo XV, hasta la Revolución Francesa, 1789. Muy bien, entonces vamos a ver cómo vamos a ir trabajando esta situación. Muy bien, vamos a ir poco a poco avanzando los temas para poder desarrollarlo de la mejor manera. Primero tenemos este temita dentro de la edad moderna. Primero tenemos las altas culturas americanas. Muy bien, sabemos por ejemplo que los incas, buenas tardes Jamie, sabemos que los incas fueron una gran cultura acá en Sudamérica, ¿no?, en los Andes, por supuesto, pero los incas no fueron la única gran cultura de América antes de la llegada de los españoles. Junto con los incas hubieron otras altas culturas americanas, que justamente es lo que vamos ahorita a observar. Muy bien, tenemos acá, muy bien, primero Mesoamérica. Mesoamérica es el sur de México y parte de Centroamérica. Muy bien, en esa zona vemos que se desarrollaron varias altas culturas. Incluso hay una división propuesta: preclásico, clásico, postclásico. Muy bien, pero vamos a seguir desarrollando estas culturas importantes. Muy bien, y vamos a tener, bueno, esta es una línea de tiempo para ir viendo el desarrollo de estas altas culturas de Mesoamérica, por supuesto. Ahí está. Y bien, acá tenemos en este mapita, por ejemplo, las tres altas culturas principales, porque por ahí de repente hubieron una más o dos más, pero estas son las principales altas culturas antes de la llegada de los españoles. Los incas en el mundo andino, y en la zona de Mesoamérica vemos los mayas, acá de verdecito, los mayas, y también los aztecas. Aquí está más de cerca Mesoamérica, aquí están los mayas, la península del Yucatán, el sur de México, y por aquí los aztecas en el centro de México, la meseta de Anahuac. Vamos a ir describiendo a cada una de estas culturas. Tenemos que en Mesoamérica, en la zona de Mesoamérica, los cultivos, ¿no?, que se daban, por ejemplo, bueno, cultivaban ellos frijolitos, cacao, muy importante, ellos tomaban chocolate, palta o aguacate, el ají, o como ellos llaman chile, el uso de la vainilla, el tabaco, ¿sí?, fumaban sus cigarros, el caucho goma lo utilizaban para hacer una especie de pelotas, porque ellos tenían un juego en base a una pelota, y vamos a verlo. Pero el cultivo base, la base de su alimentación fue el maíz. Obviamente la principal actividad económica fue la agricultura, pero el cultivo base de su alimentación fue el maíz. Algunos incluso les llaman a estas culturas de Mesoamérica, como los mayas y aztecas, culturas del maíz. ¿Y cómo consumían el maíz? Básicamente en tortillas. Hacían como una especie de harina de maíz y hacían tortillas. Muy bien, hacían especie de tamalitos. Es más, el tamal que conocemos nosotros es de origen de esa zona de Mesoamérica, del sur de México. Entonces ellos comían masa de maíz, en pocas palabras, por supuesto, tortillas de maíz, que es la base de lo que hasta ahora en México preparan los tacos, las enchiladas, las chimichangas, que es una tortilla de maíz. Entonces
culturas del maíz. Luego tenemos que en esa zona de Mesoamérica domesticaron estos dos animalitos, el jolol, que es el perro, y el guajolote, que es el pavo. Muy bien, comían perro y comían carne de pavo, pero en realidad eran dos animales que no son tan abundantes en carne. Por eso algunos dicen que en Mesoamérica muchos practicaban los sacrificios humanos, porque gran parte de los sacrificados eran para ser devorados. O sea, había una práctica caníbal en estas zonas de Mesoamérica, tanto en los mayas como sobre todo en los aztecas. Así es. Tenemos acá la cultura olmeca. Los olmecas son equivalentes un poco a lo que son los chavín acá en el Perú, porque los olmecas se les llama cultura matriz de Mesoamérica. Es más o menos en la misma época de Chavín, 1200 a.C., es una teocracia, igual que Chavín, ¿no? O sea, gobierno de sacerdotes, rendían culto al felino, igual que en Chavín, ¿sí? Una adoración al felino, al jaguar, y destacaron en litoescultura, en el tallado de la piedra, igual que los Chavín, ¿no? Tienen muchas semejanzas con los Chavín. La cultura olmeca, que como te digo se le denomina, ¿no?, la cultura matriz de Mesoamérica. Vemos ahí las esculturas en piedras famosas, sus enormes esculturas de cabezas, ¿no? Acá están los cabezones, muy bien, de esa manera. Esta es la cultura olmeca. Luego tengo el templo de Teotihuacán, donde vemos claramente la adoración al felino, al jaguar, perfecto, y ya se evidencian sacrificios humanos. Luego tengo los mayas en el sur de México. Bueno, los mayas fue un conjunto de ciudades-estado. Ahí está la ciudad de Palenque, Chichén Itzá, Tikal, muy bien, claro que sí. Por supuesto, los mayas desarrollaron escritura, algo que por ejemplo los incas no llegaron a desarrollar. En ese aspecto los mayas fueron superiores en ese aspecto. Acá está el dios de los mayas, el Kukulcán, que era una serpiente emplumada. Este es un dios que se va a repetir en muchas culturas de Mesoamérica. La serpiente emplumada que vuela, ¿no? Una especie de serpiente fantástica. En este caso, los mayas le llamaban Kukulcán. Tenemos aquí los calendarios. El calendario maya era muy preciso, tenía un calendario civil, un calendario religioso. Tenían pozos sagrados que le llamaban cenotes, los pozos sagrados, y tenían una numeración vigesimal. Muy bien, estos son los glifos, que es la escritura de los mayas, así se les llaman glifos, e incluso algunos españoles, ¿no?, cronistas, llegaron a registrar parte de esa escritura maya. Muy bien, son los llamados códices, ¿no? Algunos libros en base a las escrituras mayas se les llama códices, como el Popol Vuh, como el Chilambalán, como los cachiqueles, ¿no?, que son textos basados en los códices, ¿no?, en la escritura de los mayas. Ahí está. Entonces los mayas llegaron a desarrollar escritura. Luego tengo los toltecas, claro que sí, y entraríamos entonces al gran imperio azteca, en el centro de México, la meseta de Anahuac, porque los mayas estaban en el sur de México, los aztecas en el centro de México. Destaca de los aztecas su capital, Tenochtitlán, que estaba en una isla en el lago Texcoco, con esta figura del águila comiendo una serpiente encima de un nopal, ¿no?, que es el símbolo que está también en el escudo de México. Así es. Aquí está el templo dual en medio de la ciudad de Tenochtitlán. Templo dual donde se adoraba al dios de la lluvia, Tlaloc, y al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Muy bien. Y precisamente en honor a Huitzilopochtli, todos los días los aztecas hacían sacrificios humanos. Todos los días, en honor a Huitzilopochtli. Todos los días mataban gente. Y gran parte de esos sacrificados eran devorados, porque ya te he dicho que practicaban el canibalismo. Como Tenochtitlán era una isla, entonces en el lago Texcoco ellos tenían chacras flotantes, que eran las chinampas. Mira, ahí están las chacras flotantes, chinampas. Muy bien, ahí está.
Ahí está entonces, acá vemos la ciudad de Tenochtitlán, acá está el templo dual, en honor a Tlaloc, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, dios de la guerra. Aquí está el juego de la pelota, Tlachtli se llamaba, porque ya te he dicho que ellos utilizaban el caucho, ¿no? de goma, caucho, y tenían este juego donde tenían que pasar por este arito, la pelota, utilizando caderas y brazos. Así es, se dice que los que perdían el juego eran sacrificados. Guerreros aztecas, muy bien. Estos son los dioses aztecas, acá está Tlaloc, dios de la lluvia, Huitzilopochtli, de la guerra, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que ya hemos visto que los mayas también creían en esta serpiente emplumada y le llamaban Itzamaná, en el Kukulcán, perdón, en el caso de los mayas es Kukulcán, pero en el caso de los aztecas se llama Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada, que según la mitología azteca, esta serpiente emplumada, Quetzalcóatl, se fue, pero según la profecía, algún día regresará. Así decía la profecía, algún día regresará Quetzalcóatl. Muy bien, bueno. Y más dioses aztecas, Tezcatlipoca, muy bien, ahí está, Coatlicue también. Y estos son los sacrificios humanos, como te digo, ¿no? En honor al dios Huitzilopochtli. Todos los días, y eran sacrificios bien crueles, ¿ah? Porque se arrancaba el corazón de las personas, el corazón tenía que salir bombeando sangre, ese era pues la ofrenda, ¿no? Realmente casi una situación de psicótica, ¿no? Una cosa así. Ahí está, mira cómo arrancan los corazones. Y vemos acá las escenas de canibalismo, mira, ve. Mira cómo han preparado brazos, piernas, porque básicamente lo que comían ellos eran brazos y piernas. Brazos y piernas, muy bien. Y en la pierna derecha, el muslo derecho, pierna derecha, dice que era lo más rico. Y eso se lo dejaban a alguna autoridad, al jefe de pueblo, qué sé yo. En serio. Incluso hasta ahora, los mexicanos tienen comidas que originalmente eran con carne humana. Es el caso, por ejemplo, del pozole. El pozole es un caldo allá en México muy parecido a lo que nosotros conocemos como patasca o caldo de mote, porque el pozole es un caldo medio espesito, con bastante maíz, y acá, por ejemplo, ¿no? el caldo de mote o patasca es espesito, también tiene bastante maíz mote, trozos de carne, ¿no? La gente le echa ají, limón, su pasto y se lo comen, pero ¿no? El pozole es muy parecido, también es un caldo espeso con maíz, solo que el pozole lleva bastante ají. Y claro, actualmente lleva trozos de carne de res, pero originalmente era carne humana. Pozole. Así es. Muy bien, ya te he dicho que algunos indican que como no tenían muchos animales que comer, ¿no? El pavito, guajolote o el perro, el jolo, pero encima tenían también esos perros que tenían como el chihuahua, que no más carne que no tienen cuy, entonces se comían carne humana. Pues Hernán Cortés, el famoso español, Hernán Cortés conquista el imperio azteca porque el emperador Moctezuma, que lo vemos acá, el emperador Moctezuma II, pensó que Hernán Cortés era el dios Quetzalcóatl, que estaba volviendo según la profecía. En serio, Moctezuma, el emperador azteca, creyó que Hernán Cortés era un dios y lo dejó entrar a la capital Tenochtitlán. Y adentro de Tenochtitlán, Hernán Cortés y los españoles hicieron la emboscada y se le fue más fácil, ¿no? La conquista del imperio azteca. Muy bien. André me está preguntando, profe, ¿está grabando? Claro, estamos grabando. Hace rato estamos grabando, André. Sí. Bien, vamos al siguiente tema. Ya, tengo acá los Muiscas o Chibchas, que es una alta cultura desarrollada en Colombia, ¿no? Claro que sí, en Colombia. Los Chibchas son considerados los mejores orfebres de toda la América antigua. Trabajaban excelentemente el oro, la orfebrería. Vamos al siguiente tema, descubrimientos geográficos o primera expansión europea, siglo XV y XVI. Lo primero que tenemos que decir de este temita, tenemos ahí la línea de tiempo,
es que en realidad, muchachos, los europeos, ellos no querían llegar a América, no sabían que existía. Ellos querían llegar a la India, por supuesto, a Oriente, China, Catay. Muy bien, por supuesto, tenían que llegar a Oriente, ¿ya? Ese era su objetivo. ¿Y por qué querían llegar a Oriente, a la India? Por estos productos que estás viendo, las especias, pimienta, canela, clavo de olor, nuez moscada, kion. Por el kion, uno puede decir, profe, pero pimienta, canela, profe, eso lo compro en la tienda, ve, profe, un sol de canela, ¿no? Sol 50 de clavo de olor, ahora es así. Pero en el siglo XV eran sustancias muy valiosas, que valía la pena arriesgar la vida porque valían bastante. Y coincide esta idea de llegar a Oriente con bastantes inventos en la navegación, muchachos. Entonces justamente vemos abajito las novedades que posibilitan esos grandes viajes marítimos, ¿no? La carabela, por ejemplo, que era una embarcación no muy grande, muy maniobrable, la brújula, que siempre orientaba al norte, el astrolabio para medir la distancia, la pólvora, los cañones para poder hacer una conquista efectiva de territorios. Así es. La vela latina, por ejemplo, ahí, la vela latina que permitía también una mejor navegación, el timón de codaste, que permitía darle una dirección más exacta a las embarcaciones, los portulanos, que eran mapas antiguos muy escasos y muy valiosos, y también la imprenta de Gutenberg, porque se editaron libros, se publicaron libros de marinería rápidamente. Entonces todo esto permitió los grandes viajes de navegación. Tenemos como antecedentes en la Edad Media, los viajes de Marco Polo, famoso veneciano que habría llegado a la China, Marco Polo, y los vikingos. Los vikingos llegaron a Norteamérica. Sí, llegaron a Norteamérica los vikingos, pero los vikingos eran ladrones. Recordemos que los vikingos eran ladrones. Ellos llegaron a Norteamérica y como no tenían a nadie a quien robar, porque eran ladrones los vikingos, entonces no tenían a nadie a quien robar, se regresan a Europa. Entonces son antecedentes, ¿no? El viaje de Marco Polo a la China y los vikingos en Norteamérica. Pero los vikingos no se asentaron, estuvieron un ratito en Norteamérica, de ahí regresaron a Europa. La caída de Constantinopla también, claro, porque la caída de Constantinopla obligó de una u otra manera, con mayor razón, a buscar nuevas rutas a Oriente. La ruta del Mediterráneo estaba copada por los mercaderes italianos. La caída de Constantinopla asienta de una u otra manera eso, ¿no? Entonces, países como Portugal y España tenían que encontrar nuevas rutas a Oriente definitivamente. Justamente Portugal y España se trazan las zonas de exploración. A Portugal le toca explorar las costas del África y en el caso de España va a explorar el Océano Atlántico. Muy bien, el Mar Tenebroso, así le decían al Océano Atlántico. Vemos en el caso de Portugal los siguientes personajes, ¿no? Enrique el Navegante, que fundó la Escuela Náutica de Sagres; Bartolomé Díaz, que es el marinero que llega al extremo sur, Cabo de la Buena Esperanza; Vasco da Gama, que llega a la India. Los portugueses sí llegan a la India, sí encuentran una ruta a la India, los portugueses con Vasco da Gama; y Álvarez de Cabral, que llega a lo que hoy es Brasil. Muy bien, entonces los portugueses exploraron el África, y ya explorando el África los portugueses ya estaban ganando, porque ellos se van a dedicar al tráfico de esclavos, al tráfico negrero, al tráfico de las piezas de ébano, que era un tremendo negocio. Vender esclavos era como ahora, más o menos como vender autos, en un capital fuerte. En el caso de España tenemos a los reyes católicos, ahí están Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, porque ellos apoyaron a don Cristóbal Colón. Los reyes católicos habían terminado la reconquista, habían derrotado al último líder musulmán de España, Boabdil el Chico. Acá abajito lo vemos a Boabdil el Chico, ahí está. Los reyes católicos lo derrotan a Boabdil, toda España va a ser católica, cristiana, por eso los reyes católicos, y lo van a apoyar a don Cristóbal Colón. Muy bien, estos son los hijos de los reyes católicos famosos,
sobre todo esta señorita, la hija mayor, Juana la Loca. Bueno, de ahí se hablará un poquito de ellos. Los Reyes Católicos firman con Cristóbal Colón la capitulación de Santa Fe para que Cristóbal Colón pueda realizar sus viajes. Muy bien, la famosa capitulación de Santa Fe. Muy bien, bueno, los marineros era gente muy supersticiosa y los marineros pensaban que en el mar tenebroso, o sea, el océano Atlántico, habitaban estos monstruos, ¿no? El kraken, el dragón marino, el cinocéfalo, que era el hombre cabeza de perro, ¿no? El Lemnia, los cíclopes, ¿no? Pero a pesar de estas supersticiones, igual Cristóbal Colón pasó por el océano Atlántico, la sirena, ¿no? Otro cinocéfalo. Este es el primer viaje de Cristóbal Colón. Muy bien, este es el primer viaje. Llega a la isla Guanajaní, que él bautiza como San Salvador en América. Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a la India. O sea, Cristóbal Colón nunca entendió que había hecho algo mejor, que era descubrir un nuevo continente. Colón murió pensando que había llegado a la India. Y cuando ve a los indígenas de América, le llama indios. Estos son indios porque él creyó que eran la India. Muy bien. Ahí vemos la carabela Santa María, el Fortín Navidad que construye en este primer viaje. En el segundo viaje, que lo vemos acá, la ruta del segundo viaje, se funda la primera ciudad cristiana en América, la Isabela. Mira, acá está la placa que indica, ¿no? La primera ciudad cristiana en el Nuevo Mundo, la Isabela. Pero también ya en el segundo viaje ocurren otras cosas más. Lastimosamente llegan las enfermedades, los españoles comienzan a traer las enfermedades terribles. 3 fueron las más bravas: gripe, viruela y sarampión. Millones de indígenas se dice que murieron debido a la gripe, viruela y sarampión. También que ya luego de este segundo viaje, portugueses y españoles se van a dividir los territorios descubiertos, por supuesto, y se va a firmar, como vemos acá, el llamado Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas, justamente algunos le llamaron la división del mundo, ¿no? Es la línea verde que ves acá, que tomó como referente las islas Cabo Verde. Acá está, mira, las islas Cabo Verde. Entonces, ¿no? Toda esta zona de acá, que es básicamente el África y parte de Brasil para Portugal, y el resto para España. El famoso Tratado de Tordesillas. Luego tenemos el tercer viaje y cuarto viaje de don Cristóbal Colón, donde le va a ir un poco mal a Cristóbal Colón, incluso lo arrestan por algunos actos abusivos de su hermano. Pero bueno, este es el primer mapa. Este es el primer mapa en donde se demuestra que era un nuevo continente, América. Este es el primer mapa donde precisamente se pone el nombre de América al continente nuevo. Como te repito, Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India, ¿no? Pero en este mapa, elaborado por un grupo de alemanes, Ignacio de los Vosgos se llamaban los científicos, este mapa se titula Universalis Cosmographia 1507, y por primera vez aparece América como un continente nuevo acá. Ahí está. Este es América. ¿Y por qué le ponen el nombre de América? Porque quien ayudó a elaborar este mapa fue este personaje que vemos acá, Américo Vespucio. En base a las referencias, en base a las descripciones de Américo Vespucio, los alemanes que elaboraron este mapa entendieron que era un nuevo continente al cual Colón había llegado y le ponen el nombre de América. Así es. Muy bien. Tenemos por acá, justamente este es el líder de los alemanes que elaboraron ese mapa anterior, Martin Welsmüller, del llamado Ignacio de los Vosgos. Otros personajes: Juan Díaz de Solís, que llegó a lo que es la desembocadura del Río de la Plata; Juan Ponce de León, que descubrió Puerto Rico y la Florida; Juan de Grijalva, que recorrió el Golfo de México. Y el primer viaje de circunnavegación, ¿no? La primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo,
que lo inicia Fernando de Magallanes, saliendo de España con 5 barcos. Lo primero que va a hacer Magallanes es encontrar un paso entre el Atlántico y el Pacífico, el Estrecho de Magallanes. Lástima que durante el trayecto sus barcos se fueron malogrando, se fueron hundiendo. En Filipinas cruza el Océano Pacífico, Magallanes es quien le pone ese nombre, Océano Pacífico, porque no encontró las grandes tormentas que hay en el Atlántico. Pero en Filipinas Magallanes fue asesinado y culmina esta primera vuelta al mundo su lugarteniente Sebastián Elcano. Muy bien, ahí está. Muy bien, vamos con el siguiente tema, que es el humanismo. Bueno, el humanismo es una nueva forma de pensar, de entender las cosas a inicios de la Edad Moderna. El humanismo pues es un poquito reflexionar sobre el ser humano y las posibilidades que tiene el ser humano, ¿no? Económicas, políticas, sociales. Porque, recordemos, durante la Edad Media mucho se giraba en torno a la religión, en torno a Dios. Pero a inicios de la Edad Moderna, más bien, hay un énfasis en estudiar, en analizar al ser humano. Muy bien. Tenemos por acá esta imagen, el hombre de Vitruvio, así se llama esta imagen por si acaso, simboliza el antropocentrismo. El antropocentrismo, o sea, estudiar al ser humano en todos sus aspectos, ¿no? Por eso también se llama humanismo, esta tendencia de ideas. Muy bien, vemos acá Petrarca, es el padre del humanismo. Francesco Petrarca hizo una obra, Cancionero, en idioma vulgar, en italiano, ¿no? El idioma de los intelectuales era el latín. Pero la idea de Petrarca era escribir su obra Cancionero en italiano para que la gente lo pueda entender, ¿no? Escribir en un idioma vulgar, como se decía. Luego también está Giovanni Boccaccio, que escribe el Decamerón, claro que sí. Luego tenemos Erasmo de Rotterdam, que importante Erasmo de Rotterdam porque es el príncipe del humanismo, con su libro Elogio a la locura, donde critica a la Iglesia Católica. Tomás Moro, sobre Utopía. Maquiavelo, con Sobre el Príncipe. A Maquiavelo siempre se le relaciona con esa frase, ¿no? El fin justifica los medios. Y otros representantes del humanismo, Antonio de Nebrija, que escribe la gramática de la lengua castellana, o Giovanni Pico de la Mirandol. El Renacimiento. El Renacimiento es el humanismo, pero llevado al arte. Muy bien, el humanismo, pero llevado al arte. ¿A qué me refiero? En el humanismo, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta los mecenas. Los mecenas eran hombres adinerados o instituciones con dinero que financiaban obras culturales o mantenían artistas, esos son los mecenas. En el humanismo, igual que en el Renacimiento, hay una revalorización de las culturas clásicas, Grecia y Roma. Además que en el Renacimiento, igual que en el humanismo, se sigue explorando al ser humano, en este caso desde un punto de vista artístico, por supuesto. Y en el Renacimiento, igual que el humanismo, se inicia en Florencia. Muy bien, entonces, vemos por acá el Renacimiento, ahí están las obras, pinturas, esculturas, muy bien. Siempre se relaciona a la burguesía. Profe, ¿quién era la burguesía? La burguesía eran los comerciantes, los artesanos, banqueros, muy bien, personas adineradas, pero se les indicaba, se les acusaba como de egoístas a la burguesía, ¿no? En realidad todo el mundo es egoísta, pero bueno, se les indicaba a la burguesía como patrocinadores del humanismo y renacimiento. Muy bien, ahí está. Y vemos el Renacimiento tiene dos momentos. Un primer momento que es el Quattrocento, que tiene como sede Florencia. Ahí está, por ejemplo, el pintor Sandro Botticelli, ahí está su obra Primavera, y acá abajito el Nacimiento de Venus. Venus, por ejemplo, o Afrodita, ¿no? ¿Es una diosa de qué cultura? Venus o Afrodita es una diosa de qué cultura, muchachos. De repente saben. Venus, Afrodita, ¿de qué cultura es? ¿De qué pueblo es? Dime.
griega. Claro, muy bien. Afrodita, ¿no? Griega. Y en Roma es Venus. Entonces nos damos cuenta que la inspiración de estos artistas como Sandro Botticelli es, ¿no?, la cultura griega, la cultura romana. Hay una revalorización, hay un volver a tomar en cuenta a esas culturas antiguas. Claro que sí, Alessandro dice, profe, griega, lógico, Afrodita griega. Ahí está. Según la mitología, Afrodita nace del mar, por eso lo está poniendo acá desnuda. Y este dios que está soplando es Céfiro, el dios del viento. Céfiro, ¿no? Así gordito. Pero ese dios Céfiro era homosexual, ¿no? Los griegos tenían hasta dioses homosexuales, ¿no? Entonces eran bravos. Muy bien. Luego también en el 480, que es la primera etapa del Renacimiento, tengo Masaccio sobre el tributo, la expulsión de Adán y Eva. Esta es la primera obra del Renacimiento, la cúpula octogonal de la Catedral de Florencia. Esa es la primera obra del Renacimiento, de Filippo Brunelleschi. Muy bien, así es. Muy bien, primera gran obra del Renacimiento, la cúpula octogonal, con la idea de la perspectiva, ¿no? Donatello, escultor, hizo esta obra que es el primer desnudo. El primer desnudo. Durante la Edad Media no se hacían desnudos. ¿Cómo vas a hacer un calato o una calata? Jamás se han. Pero ya en el Renacimiento aparecen los desnudos, como había en la antigua Grecia. El primer desnudo que se hace, ahí está, el David de Donatello. Muy bien, así es. Luego tengo acá Leonardo da Vinci. Ya, esto es el Cinquecento. El Cinquecento, así como el Quattrocento tenía como sede Florencia, el Cinquecento tiene como sede Roma. Roma. Muy bien, por supuesto. Acá está Leonardo da Vinci, su obra La Última Cena. Leonardo da Vinci tuvo dos mecenas. Primero el duque Sforza de Milán y luego el rey Francisco de Francia. Obras de Leonardo: La Última Cena, La Gioconda, La Anunciación, son obras de Leonardo da Vinci. Estas ya son obras de Miguel Ángel. Seguimos en el Cinquecento. Miguel Ángel Buonarroti, que tuvo como mecenas en Florencia a Lorenzo de Médicis y al Papa Julio II. Miguel Ángel hizo estas esculturas, la Piedad, el David, pero el David de mármol, ¿no? Enorme el David. Muy bien, claro que sí. Perfecto. También tenemos por acá las pinturas de la Capilla Sixtina. Este es el Génesis. Está en el techo de la Capilla Sixtina, por supuesto. Ahí vemos a Dios creando, ¿no?, a Adán, espectacular. Y ojo, era la primera vez que alguien se atrevía a representar a Dios, porque recordemos que se representaba a Jesús. Ya, ok, en la Edad Media representas a Jesús en la cruz o en fin, ¿no? Pero es la primera vez que representan a Dios. Y mira cómo representa Miguel Ángel a Dios. Mira, ve, y no sé a quién te hace acordar, a qué Dios anterior te hace acordar este Dios acá como un ser, una persona mayor, ¿no? ¿A quién te hace acordar? En el cielo, ¿no? A Zeus, ¿no? Excelente. Claro, entonces cómo esa revalorización de lo griego, de lo romano, hace que Miguel Ángel represente a Dios. Solo le falta ahí el rayo, ¿no? Porque igual que Zeus está en el cielo. Muy bien, y es una persona mayor, ¿no? Con apariencia un poquito de sabio, ¿no? Así es la primera vez que se representaba a Dios, ¿eh? Esto era imposible en la Edad Media, le hubieran quemado vivo a Miguel Ángel por hacer esto, pero ya en el Renacimiento era otra época. Este es una obra de Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas. Así es. Pasamos a la Reforma Protestante, que es la aparición de nuevas religiones en Europa. Muy bien, la Reforma Protestante, lo vemos por acá. Muy bien, tiene como antecedentes, claro, la corrupción de la Iglesia Católica, pero sobre todo tiene como personajes precursores a John Wycliffe, este personaje de acá, porque John Wycliffe es el que planteó la libre interpretación de la Biblia. ¿Ya? La libre interpretación de la Biblia es una idea bien interesante,
porque John Wycliffe decía que si tú tienes fe, leyendo la Biblia, llegas a Dios. No es necesario ni que vayas a misa, ni que exista un cura, ni que exista la Iglesia Católica. Si tú tienes fe y lees la Biblia, llegas a Dios. Esa es la libre interpretación de la Biblia. Pero obviamente un razonamiento de esta manera era casi subversivo, porque dejaba prácticamente de lado a la Iglesia Católica. Entonces John Wycliffe fue perseguido para ser quemado vivo por el Tribunal de la Inquisición. Nunca lo detuvieron, pero siempre estuvo perseguido John Wycliffe. Y vamos a ver entonces, acá están, estos son los tres personajes de estas religiones protestantes. Martín Lutero funda la Iglesia Luterana, Calvino en Ginebra y Enrique VIII la Iglesia Anglicana. Muy bien, aquí vemos las religiones que van apareciendo: luteranos en Alemania, calvinistas en Ginebra y los anglicanos en Inglaterra. Los hugonotes son los calvinistas en Francia y los presbiterianos son los calvinistas en Escocia. Así es. Muy bien, ahí está Martín Lutero. Comienza la Reforma Protestante cuando Martín Lutero publica las 95 tesis. Publica las 95 tesis en su iglesia de Wittenberg. Martín Lutero va a ser apoyado por los aristócratas alemanes en contra del emperador Carlos V. Muy bien, Lutero y los príncipes alemanes van a acoger, ¿no?, las ideas luteranas, ¿no?, mientras que el emperador Carlos V era católico. Así es. Muy bien, acá está la doctrina luterana, la fe, ¿no? Parece que Lutero fue el precursor de Cuto Guadalupe, ¿no? La fe, lo más lindo de la vida, ya igualito, la fe. Para Martín Lutero, la fe. Muy bien, si tú tienes fe, todo va a estar bien, te vas a salvar. La fe, ¿está bien o no? Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, los católicos podemos demostrar esa fe a través de obras, ¿verdad? A través de obras. No sé, yo construyo una iglesia, yo regalo ropa a los pobres, por decirte, ¿no? Yo, no sé, construyo un monasterio, ¿no? Y esas obras suman, ¿no? Según la Iglesia Católica, esas buenas obras suman para el perdón de mis pecados. En cambio, Lutero decía, no, nada que ver, tú no puedes chantajear a Dios, tú tienes que creerte, no me importa lo que hagas, tienes que creer. Y si tú tienes la fe, te vas a salvar. Entonces, por eso Martín Lutero hace un énfasis en la fe. Muy bien, así es. Y bueno, también, por ejemplo, claro, Martín Lutero creía en la libre interpretación de la Biblia, decía que los sacerdotes podían tener familia, no celibato, creía solamente en 3 sacramentos: bautizo, Eucaristía y penitencia, ¿no? Muy bien. Luego tenemos en Ginebra a Juan Calvino. Muy bien, establece un gobierno llamado el consistorio. Así es. Y la idea principal de Juan Calvino en Ginebra es la predestinación. Tú debes tener fe, pero Dios sabrá quién se salva y quién no, decía Calvino. ¿Debes tener fe? Sí, pero la predestinación, Dios sabrá a quién salva y a quién no. Y en Inglaterra tenemos a Enrique VIII, que funda el anglicanismo. Lo que pasa es que Enrique VIII quería separarse de la Iglesia Católica, quería formar su propia iglesia para tener un control sobre ella. Y entonces Enrique VIII pone como pretexto, él quería divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, porque no le había dado un hijo varón, y le pide al Papa que le conceda el divorcio, ¿no?, de Catalina de Aragón. El Papa no accede, y ese fue el pretexto de Enrique VIII para entonces separarse de la Iglesia Católica y formar en Inglaterra la Iglesia Anglicana con el acta de supremacía, ¿no? Enrique VIII fallece y su hija Isabel, llamada la Reina Virgen, es la que consolida el anglicanismo ahí en Inglaterra. Muy bien. La Contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica a la aparición de estas nuevas religiones, ¿no? Tenemos en primer lugar el debate doctrinario, el Concilio de Trento, donde, por ejemplo, se hacen algunos cambios. En la Iglesia Católica se prohíbe la venta de indulgencias, que era lo que Martín Lutero tanto criticaba, pero, por ejemplo, se reafirman
los 7 sacramentos. También se establece que la Biblia oficial es la Vulgata, se impulsa el Tribunal de la Inquisición para perseguir a los herejes, se establece los seminarios para preparar a los curas, y el índex, la relación de libros prohibidos que los católicos no debían leer. Ahí estaban, por ejemplo, los libros de Lutero, los libros de Calvino, ¿no? Libros prohibidos. Convocado por el Papa Paulo III. Ahí está el Papa Paulo III. Él convocó el Concilio de Trento. Los acuerdos, como te dije, se reafirma la Biblia, muy bien. Los seminarios, se reafirman los 7 sacramentos. Y también la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. También, claro, esto forma parte también de la contrarreforma, ¿no? Ahí está San Ignacio de Loyola, que había sido soldado, había quedado herido y estaba pues así delirando, ¿no? Caramba, parecía que iba a morir, y él hace una promesa, ¿no? Si Dios lo salva, él entregaría su esfuerzo, sería un soldado de Dios. Era un soldado normal que estaba herido, pero dijo, si yo me salvo, soy un soldado de Dios. Se salvó y fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas. El Tribunal de la Inquisición para perseguir a los herejes, claro que sí. Y el índex, la relación de libros prohibidos. Profe, están quemando los libros de Lutero, los libros de Calvino, libros del anglicanismo están siendo quemados, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos con las preguntitas. Ya toca las preguntitas. A ver, chicos, vamos a desarrollar las preguntitas, ¿sí? A ver. 1. Dice, el dios de la guerra de los aztecas, al cual se sacrificaba un montón de gente todos los días. ¿Te acuerdas cuál era? Dios sangriento, Dios bravo. A ver, vamos a ver ahí un ratito. A ver, ese Dios, porque recuerda que en la capital azteca, Tenochtitlán, en la capital azteca, pues estaba el templo dual, ¿no? En honor al dios Tlaloc, de la lluvia, y el otro dios era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. En honor a él mataban gente. Respuesta, caza. Huitzilopochtli. Muy bien. 1, caza. Todos los días mataban gente. Estos son los salvajes. Y recuerda que comían a la gente, ¿no? Eran caníbales. Eran caníbales estos sujetos. Mira que, por ejemplo, los incas te conquistaban. ¿Qué te pedían los incas? Tu mano de obra. Y bueno, eventualmente por ahí unas tierras, ¿no? Te conquistaban en Europa, ¿qué te pedían? Tributo, obediencia, ya está. Te conquistaban los aztecas, ¿y qué te pedían? A ti, para comerte, porque los aztecas eran un imperio caníbal. Muy bien, así es. Esa es la verdad. Si ya te he dicho que hasta han quedado todavía sus recetas para comer carne humana. Hacían también unos tipo pizza, como ellos hacían esas tortillas de maíz, tipo así, claro que sí, ¿no? Entonces, claro. Yo les dije, les cité el pozole, por ejemplo. Y ellos, los españoles cuentan, porque yo te dije que el emperador azteca Moctezuma los deja entrar a los españoles a Tenochtitlán, a Hernán Cortés, ¿no? Que es el líder de los españoles. Y ellos cuentan, por ejemplo, que los aztecas les invitaron una especie de tortillas, como una cachanga grandota, ¿ya? Porque si te das cuenta, ellos muchos, yo les dije, comen masa de maíz. El tamal, por ejemplo, porque ellos son los que inventan el tamal, es una masita de maíz, ¿sí? Con un poquito de ají, qué sé yo, ya bueno, carnecita, ¿no? Pero es una masita de maíz. Y los tacos, la chimichanga, los burritos, las enchiladas, es en base a una tortilla de maíz. Entonces, los españoles cuentan que cuando llegan a Tenochtitlán, Moctezuma ordena que preparen unas tortillas de maíz grandotas, tipo pizza, por eso te digo, que tenían bastante tomate, porque el tomate es de allá de Mesoamérica, tenían bastante ají, bastante carne, muy bien, guacamole, que es de la palta, o sea, bien bacana, y trocitos de carne,
Y entonces los españoles comieron, qué rico, ¿no? Porque dice que estaba rico, ¿no? Ya está chévere. Incluso los españoles dijeron, oye, un poquito más, pero puede ser. Claro, dijo Moctezuma, sírvale, está listo, bacán, está en la yapa. Y luego los españoles preguntaron, ¿no? Oye, pero está bacán, pero ¿carne de qué es? Y Moctezuma se ríe y le dice, caramba, pero ustedes dirán, ¿a qué les ha sabido? Y los españoles pensaban que era carne de puerco, o sea, carne de chancho, pues. Y Moctezuma le dice, ah, ya, ¿quieres saber qué carne han comido? ¿Está rico o no está rico? No, sí, lo máximo, felicita al cocinero, ya, chévere. ¿Quieres saber qué carne has comido? Ven. Y los lleva a la zona donde tenían a todos los cuerpos humanos sacrificados, deshuesados, todos despellejados, ahí y les hace ver, y pudriéndose. Entonces, mira, han comido esto. Uy, los españoles, pues no puede ser, ¿qué es esto? Ah, pero ya lo habían comido, ya lo han comido. Pero así ocurrió. Muy bien, entonces, 1 casa, 2 dice, indique qué elementos similares llegaron a tener las civilizaciones mayas, aztecas e incas, las altas culturas americanas. ¿Qué elementos en común? A ver, la respuesta ahí, ¿cuál será? Muy bien, beso, ¿sí o no? Eran de base agrícolas y presentaban mayor desarrollo cultural. 2 besitos. 2 besitos. Vamos con la siguiente pregunta. 3. ¿Podemos citar como diferencia entre la cultura de los mayas con respecto a los incas? Bueno, yo le dije que si los mayas superaron en algo a los incas, es que los mayas tuvieron escrituras. Esa escritura llamada glifos y esos especies de textos que se les llama códices. Entonces, lograron desarrollar escritura. 3 deditos. 3 dedos. Vamos con la 4, a ver. La 4 dice, semejanzas entre la cultura mesoamericana olmeca y la peruana chavín. Yo le dije que tanto los olmecas como los chavín son llamados cultura matriz. Chavín, cultura matriz de los Andes, y los olmecas, cultura matriz de Mesoamérica. Muy bien, adoraron al felino, fueron de base agrícola, sembraron mucho el maíz, ambas culturas, hacían esculturas en piedra, muy buenas. Dedo, me dice Alessandro. ¿Usaron el espóndilo? No, el espóndilo no, los olmecas no utilizaron el espóndilus. Casa, mira, son teocráticas y rendían culto al felino. 4 casa. Casa es la respuesta. Vamos con la pregunta 5. Dice, la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 obstaculizó. Cuando los turcos toman Constantinopla, los turcos otomanos, ¿verdad?, dificultan aún más el tráfico con Oriente, a menos que seas italiano. Si eras italiano ya estaban las rutas establecidas, pero para otros países ya es difícil, ¿no? Obstaculizó el tráfico comercial con Oriente. 5 casa. 5 casa. Vamos con la pregunta 6. Dice, invento que no se relaciona directamente a la revolución de la marinería en el siglo XV. Invento que no se relaciona directamente a la revolución de la marinería en el siglo XV. La respuesta es besito, ¿verdad? La imprenta sí tiene que ver un poco, pero no es un elemento de marinería, pues, ¿no? 6 besos. Siguiente. 7. País europeo que preparó los primeros navegantes en encontrar una ruta alternativa para llegar al Asia. Recuerda que el que llega al Asia es Portugal, con Vasco da Gama bordeando el África, ¿verdad? Portugal sería la respuesta entonces. 7 besos. Con Vasco da Gama llegan a la India. Siguiente. 8. ¿Qué dice la 8? A ver. Estado que auspició el descubrimiento del Cabo Tormentoso por Bartolomé Díaz. Portugal, pues. Portugal. Bartolomé Díaz llega al extremo sur del África, al Cabo de las Tormentas. 8 casa. 8 casa. Siguiente pregunta. Mira, acá hay un siguiente bloque. A ver, vamos a responder este siguiente bloque. Es de todo lo que hemos hablado, ¿eh? Es de todo lo que hemos hablado. Así es. Muy bien, claro que sí. Entonces, así es. Entonces, perfecto. Muy bien. Vamos con la 9, entonces, a ver qué dice.
¿Qué vamos a responder ahí? Muy bien, a ver, la 9. Dice así. Se denomina a la preocupación del hombre como ser consciente y su correspondiente estudio durante el humanismo. Estudiar al ser humano en todas sus posibilidades. Acuérdate de la imagen del hombre de Vitruvio, ¿no? Ese hombre así extendido, el hombre de Vitruvio, es el antropocentrismo, ¿no? Silvia me dice, profe, casita. Antropocentrismo, por supuesto. 9 casa. Siguiente, la 10. Culturas revaloradas por los intelectuales humanistas, ¿te acuerdas? ¿Por qué hacían calatos? Porque al igual que los griegos buscaban la belleza humana, la proporcionalidad, ¿no? Entonces, 10 dedo. 10 dedo. Muy bien, Daniel. Muy bien, Daniel. 10 dedo. Vamos con la siguiente, 11. Ciudad centro, durante el 480. Recuerda que tanto el humanismo como el Renacimiento aparecen en Florencia. Pero en el caso del Renacimiento aparece en Florencia, ese es el periodo 480, y luego viene el 500, cuya sede es Roma. Y ahí es en el 500, con sede en Roma, donde aparece Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, ¿no? Los más importantes. 500, perdón, ciudad centro del 480, que es la primera etapa del Renacimiento, Florencia. 11 besitos. 11 besos. Siguiente. 12. Durante el Renacimiento pintó El nacimiento de Venus. Justamente la pintura, ¿te acuerdas? Que yo les pregunté, Venus, Afrodita, es griega. Ustedes me dijeron, es de Sandro Botticelli. Sandro Botticelli. 12 casas. 12 casas. Sandrito Botticelli. Muy bien. Sí, donde aparece ese dios Céfiro, ¿no? Que le está trayendo ropa a Afrodita, y ese dios Céfiro le dije que era recontra chingón. Bueno, vamos a ver acá. 13. Personaje que planteó la libre interpretación de la Biblia. Sus seguidores eran llamados los largos. Les dije que la libre interpretación de la Biblia es prescindir de la iglesia, prescindir de los curas. Basta tu fe, la Biblia, llegas a Dios. Eso lo dijo John Wycliffe, ¿verdad? Que fue algo prácticamente subversivo para su época. 13 dedos. 13 dedos. Siguiente pregunta, 14. Acontecimiento que marca el inicio de la reforma religiosa en Europa. Con Martín Lutero. Cuando Martín Lutero publica sus 95 tesis en la ciudad de Wittenberg, ¿no? Claro, sí, estaba muy enojado por la venta de indulgencias y todo eso. 14 besitos. 14 besitos. Vamos. Uy, perdón. 14 besos. Uy, me equivoqué. 14 besos. 14 besos. Vamos con la 15. Dice, se denomina a la reacción de la Iglesia Católica para enfrentar la difusión del protestantismo en Europa. La reacción de la Iglesia Católica lo vimos que se llama Contrarreforma Católica, en base al Concilio de Trento, ¿no? y también la fundación de la Compañía de Jesús. Contrarreforma Católica, 15 casas. 15 casas, ¿ya? 15 casas. Y 16, dice, la 16, los sumos pontífices que convocaron el Concilio de Trento. El Concilio de Trento lo convoca Paulo III. Paulo III. Y el Concilio de Trento duró varias décadas, ¿eh? Lo continuó Pío IV. Paulo III, Pío IV. 16 dedos. 16 dedos. Muy bien, listo. Hemos acabado la primera parte. Avanzamos. Bueno, vamos a ver acá. Seguimos en la Edad Moderna. Ahora entramos a las monarquías. Las monarquías. Siglo XVI. A ver, vamos a ver. Siglo XVI. A ver. En el siglo XVI hablamos de monarquías autoritarias. Monarquías autoritarias. Muy bien, claro que sí. En el caso de España, los reyes apellidaban Habsburgo. Por eso hablamos de la dinastía de los Habsburgo. Muy bien. Los Austrias mayores, Carlos I, Felipe II, y luego los Austrias menores, que fueron reyes que no gobernaron tan bien, Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
Antecedentes, los reyes católicos, es cierto. Principales hechos de los reyes católicos, sobre todo que ellos terminaron la reconquista, ¿no? Los reyes católicos terminaron la reconquista. Este es Carlos I, que era rey de España y de Alemania también. Dobleteaba, rey de España y emperador de Alemania. Así es, Carlos I, Carlos V, importantísimo, símbolo del dominio de España sobre Europa. Justamente cuando gobernaba Carlos I es que Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca y Francisco Pizarro conquista el Tahuantinsuyo. Claro, eso es muy importante. Vemos ahí, claro, en Alemania Martín Lutero comienza el proceso de reforma contra Carlos V, muy bien. En las guerras de Italia contra su primo Francisco, es cierto. Ahí está. Luego está su hijo, Felipe II, que fue el líder de la contrarreforma, defendió a la Iglesia Católica contra las nuevas religiones que estaban apareciendo. Felipe II también envió la famosa Armada Invencible contra Inglaterra. Fue un fracaso, la Armada de Invencible no tuvo nada, los ingleses derrotaron a los barcos españoles. Pero sí tuvo éxito Felipe II derrotando a los turcos en la batalla de Lepanto. Así es. En Francia, seguimos en el siglo XVI, tenemos la dinastía Valois y Borbón. Muy bien. En el caso de Francia se va a observar las guerras religiosas entre católicos y hugonotes. Bueno, ahí como antecedente, Luis XI. Ahí está, Francisco I. Francisco I era mecenas. Él mantuvo a Leonardo da Vinci. Claro, Francisco I. Además, Francisco I se enfrenta a Carlos I de España en las guerras de Italia. Claro, España gana, pero ahí está Francisco I. Luego viene su hijo, Enrique II. Enrique II también se enfrenta, en este caso, a Felipe II de España, derrotado Enrique II en la batalla de San Quintín. Y Enrique II tiene como esposa a esta señora, Catalina de Médicis, la Reina Negra. Muy bien, así es llamada. Pero es llamado la Reina Negra porque era muy manipuladora, Catalina de Médicis. Cuando muere Enrique II, le continúa a su hijo Carlos IX, ahí está. Justamente con Carlos IX ya se observan las guerras religiosas. En Francia a los calvinistas le decían hugonotes. Se había celebrado un matrimonio en París y Carlos IX aprovecha que muchísimos hugonotes estaban en París. Carlos IX ordena al ejército salir a las calles y masacrar a los hugonotes que habían venido a esta boda en París, ¿no? Y en 2 noches murieron pues miles de hugonotes en la calle, siendo asesinados, masacrados. Esa es la matanza de San Bartolomé. La matanza de San Bartolomé. Terrible. De Carlos IX viene su hermano Enrique III, que era un rey más o menos inteligente, pero Enrique III era recontra homosexual. Tan homosexual que a la gente ya le caía mal, por escandaloso. Y fue asesinado Enrique III, fue asesinado. Y entonces, como Enrique III no tenía hijos, no, que era homosexual, no tenía hijos, entonces la corona va a recaer en su primo Enrique IV. Pero su primo ya no apellidaba Valois, el primo Enrique IV apellidaba Borbón. Ahí está. Y con Enrique IV, que lo estás viendo, comienza la dinastía Borbón en Francia. Solo que había un detalle. Enrique IV, que lo estás viendo, era hugonote, ¿no? De esta especie de calvinismo francés, hugonote. Y entonces le dijeron: mira, Enrique, tú puedes ser rey, pero el rey de Francia tiene que ser católico, ¿entiendes o no? Y tú eres hugonote. Te ofrecemos algo bien fácil, Enrique. Ve a la Iglesia Católica, bautízate, asiste a la misa, o sea, conviértete al catolicismo y te ponemos la corona, mano. Pero tienes que volverte católico. No puedes seguir siendo hugonote. Habla, tú dirás. Y Enrique IV aceptó. Ya está bien, normal, pues. Ya dejó de ser hugonote y me hago católico, pues. Y sí, asistió a misa y se convirtió al catolicismo, ¿sí? Y tenía su frase con Enrique IV: París bien vale una misa.
Así dijo él. París bien vale más. Dejó de ser hugonote y se pasó a ser católico. Él es el primer rey Borbón y da el edicto de Nantes, que es una especie de paz religiosa entre católicos y hugonotes. En el caso de Inglaterra, destacamos pues, bueno, este es el antecedente, ¿no? La guerra de las dos rosas. Pero en el caso de Inglaterra destacamos a este gordito, Enrique VIII. Como les dije hace un rato, Enrique VIII forma su propia iglesia, la iglesia anglicana. Puso como pretexto que el Papa no le quiso dar el divorcio de su esposa, ¿no? Catalina de Aragón. Enrique VIII, el anglicanismo, ¿no? Cuando muere Enrique VIII le sigue su hijo Eduardo VI, que gobernó muy poco, era un niño muy enfermizo. De ahí sigue la hija mayor de Enrique VIII, María, que era católica. Ella restablece el catolicismo, unos años nada más. Y luego gobierna la menor de las hijas de Enrique VIII, Isabel, la reina virgen, Virgin Queen. Así es. Esta famosa reina virgen, Isabel I, consolida el anglicanismo en su país, en Inglaterra. Además, ella es a quien Felipe II de España envía los barcos, la Armada Invencible, que no tuvo nada de invencible, al contrario, el toque nomás derrotaron a esos barcos españoles. Entonces Isabel I derrota a la Armada Invencible española. Muy bien, así es. Muy bien, vamos ahora al siglo XVII. En el siglo XVII el país dominante es Francia. En el siglo XVI había sido España, bueno, con Carlos I y Felipe II. Pero en el siglo XVII es Francia. Muy bien, con la dinastía Borbón. Ahí está, Luis XIII de Francia. Luis XIII tenía su primer ministro, Armando Richelieu. ¿Por qué es importante? Porque Armando Richelieu es el que va a organizar lo que se llama el absolutismo, concentrar todos los poderes en torno al rey. El absolutismo. Muy bien, claro que sí, ¿no? En donde en esta política absolutista el rey tiene origen divino. O sea, faltar respeto al rey es faltar respeto a Dios. Los intereses del rey están por encima de todos. Regalismo, providencialismo, ¿no? Sí. Entonces ahí está Luis XIII. Por ejemplo, en el caso de Luis XIII es bien curioso, mira, escucha. Luis XIII era un rey medio vago. Ahí como lo ves, era medio vago, era. Le gustaban las fiestas, era mujeriego, sí, era medio distraído, hasta irresponsable, diríamos. ¿Ya? No le interesaba mucho gobernar, pero fácil. Entonces, mira, escucha, Luis XIII era un rey que él mismo se dio cuenta que a él no le gustaba gobernar. Era sincero consigo mismo. Yo no sé gobernar, no me interesa gobernar, me gustan las fiestas, me gustan las chicas, me gusta el trago, bacán. Entonces, Luis XIII dijo, voy a traer a alguien para que gobierne en mi nombre. Y yo no voy a gobernar, no me interesa gobernar. Ni siquiera quiero aprender a gobernar. ¿Está bien? Ahora se ha puesto de moda esa palabra, ¿no? Pero Luis XIII era sincero. O sea que ni quiero aprender. O de repente ni puedo aprender. Entonces, pero sí puedo traer a alguien que gobierne en mi nombre. Y ahí es donde Luis XIII trae al cardenal de Richelieu. El cardenal de Richelieu sí era un buen gobernante. Entonces Luis XIII dice, cardenal, usted como primer ministro, gobierne, usted quiere gobernar, se ve que le encanta gobernar, le vacila gobernar. Yo soy el rey, pero yo voy a estar en otras cosas, ¿no? Y yo lo respaldo, usted gobierna, usted sí quiere gobernar, tiene mi confianza. Entonces, eso es lo que hizo Luis XIII, no se complicó la vida, alumnos. No quieres gobernar, no te interesa, eres un inútil, eres una bestia, pero un burro para gobernar, pero consigue a alguien que de repente va a gobernar mejor que tú, mejor todavía. Y eso es lo que hizo Luis XIII. Ya ves cómo la historia sí enseña. La historia enseña. Lo que pasa es que la gente no quiere entender, la gente no aprende, muchachos. Entonces Luis XIII no se complicó. Nombró como primer ministro a Richelieu. Richelieu gobernó bien bacán. Y Richelieu comenzó a organizar el absolutismo, concentrar todos los poderes en torno al rey. El hijo de Luis XIII, Luis XIV, máximo representante del absolutismo. Ahí está Luis XIV. Construyó ese palacio hermoso, Palacio de Versalles, y Luis XIV es el de la frase, el Estado soy yo. Máximo representante del absolutismo, Luis XIV. Luis XIV sí quería gobernar. El Estado soy yo. L'État c'est moi. El
el Estado soy yo, pues, l'État c'est moi. Muy bien. La guerra de los 30 años, terrible la guerra de los 30 años. Empezó como una guerra civil en Alemania entre el emperador alemán, que era católico, contra los príncipes alemanes, que eran protestantes, y ganan los príncipes protestantes con apoyo de Francia. La monarquía inglesa en el siglo XVII es algo bien curioso. Mientras que en Francia los reyes cada vez asumían más poder con el absolutismo, ¿no? Luis XIII y luego Luis XIV, el rey Sol Luis XIV. En el caso de Inglaterra es lo contrario. Los reyes más bien comienzan a ceder poder al parlamento. Mientras que en Francia los reyes acumulaban cada vez más poder, en Inglaterra más bien los reyes perdían más poder en favor del parlamento. Mira, vamos a ver acá. Monarquía inglesa, tenemos a Jacobo de la dinastía Estuardo. Carlos I. Carlos I, por ejemplo, él quiso organizar el absolutismo, concentrar todos los poderes, pero el parlamento inglés, donde estaban los aristócratas, lo derrotan a Carlos en la batalla de Nassau. Lo derrotan y hasta lo decapitan. Entonces, en esta pelea entre el parlamento y el rey, gana el parlamento en Inglaterra. El parlamento nombra dictador a Oliver Cromwell, la primera república inglesa y única, dictadura de Oliver Cromwell. De ahí regresan los reyes Estuardo con Carlos II, ahí está Carlos II, y luego viene su hermano Jacobo II. Jacobo II, que lo estás viendo, también quiso, ¿no?, juntar los poderes en torno al rey, se enfrenta al parlamento y otra vez el parlamento triunfa. Otra vez el parlamento triunfa. Esta es la Revolución Gloriosa, así es llamado, Revolución Gloriosa. Cuando el parlamento, mira, y el parlamento inglés ya había derrotado antes al rey Carlos, ahora está derrotando a Jacobo II. Cuando el parlamento inglés triunfa, derrota a Jacobo II, el parlamento inglés le ofrece la corona de Inglaterra a la hija de Jacobo, a María, que le estamos viendo acá abajito, a María. Pero los parlamentarios le dicen: María, tú puedes ser la reina de Inglaterra. Acá está la corona, ahorita te ponemos la corona y te proclamamos reina de Inglaterra, pero con una condición. El parlamento ha derrotado a tu padre Jacobo, y es la segunda vez que un parlamento derrota al rey. Entonces, María, tú vas a ser la reina, ¿está bien? Pero no vas a gobernar. Entonces mira la frase: el rey reina, pero no gobierna. El rey, claro, María, tú vas a ser la reina, vas a vivir en el palacio real, todos te vamos a respetar. Listo. Pero el que va a gobernar es el parlamento. El rey reina, pero no gobierna. Eso es la monarquía constitucional. Y así fue. Ahí nace la monarquía constitucional en Inglaterra, luego de la Revolución Gloriosa, tras la caída de Jacobo II. Porque María aceptó: el rey reina, pero no gobierna. Y en el caso de España, en el siglo XVII, España entra en decadencia, son los Austrias menores, Felipe IV, el rey planeta, no pasa nada, y el último rey Habsburgo, Carlos II el hechizado, que tenía problemas físicos, ni siquiera llegó a tener hijos, Carlos II. Entonces España entra en decadencia. Ese es el resumen. Y vamos ahora con las monarquías del siglo XVIII, rápidamente, ¿no?, para hacer las preguntitas últimas. En el siglo XVIII tenemos algunas novedades. Aparecen 3 reinos nuevos. Austria aparece en escena, ahí está la reina María Teresa, que enfrenta 2 guerras, y luego de María Teresa su hijo José II, que era un déspota ilustrado, y luego su otro hijo Leopoldo. Muy bien, Austria aparece en escena. También aparece Prusia, lo que luego será Alemania, Prusia. Muy bien, ahí está Federico I, primer rey de Prusia. Aquí destaca sobre todo Federico II el Grande. Muy bien, Federico II el Grande, que gana la guerra de los 7 años, ni más ni menos, gana la guerra de los 7 años, Federico II el Grande. Aparece Prusia, dinastía Hohenzollern. Y aparece Rusia, dinastía Romanov. Este es Iván IV, Iván el Terrible, primer zar de Rusia. Profe, ¿en verdad era terrible este ruso? Sí, los rusos siempre han sido violentos, ¿ah?
Los rusos siempre han sido violentos, alumnos. ¿Sabes por qué le dicen Iván el Terrible? Porque mató a su propio hijo. Mató a su propio hijo de un palazo en la cabeza. No, este era desgraciado. De Iván el Terrible, luego viene Pedro el Grande, que fundó San Petersburgo. Muy bien. Luego viene Catalina la Grande. ¿Pero todos eran grandes? Bueno, ahí está. Catalina la Grande. Es importante también. Ahora, lo curioso es que Catalina la Grande no era rusa, era alemana. Ella se había casado con el rey de Rusia, con el zar, Pedro III. Pedro III muere y bueno, le deja el poder a su esposa, ¿no? Que era Catalina Segunda la Grande. Muy bien. La Guerra de los 7 Años, que enfrentó a Francia e Inglaterra, triunfo inglés. En América, por ejemplo, los británicos le quitan Canadá a Francia. Así es, la Guerra de los 7 Años. Y a continuación vamos con la Ilustración. La Ilustración o Nuevas Ideas, ¿no? El siglo de las luces, siglo XVIII. Un movimiento basado en la razón, por supuesto. Empezó en Inglaterra, luego se difunde bastante en Francia. Criticó el antiguo régimen, ¿no? Criticó el antiguo régimen. Ahí está, estos son las bases de la Ilustración, ¿no? El racionalismo con René Descartes, el famoso René Descartes que decía, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? El discurso del método. Y el empirismo inglés con Francis Bacon y John Locke. Francis Bacon y John Locke es denominado el padre de las nuevas ideas, o algunos le dicen incluso padre de la Ilustración. Ahí están sus libros que escriben ellos: Discurso del método, Ensayo sobre el entendimiento humano. Representantes políticos de la Ilustración: Voltaire, importante, el barón de Montesquieu, que planteaba la división de poderes, y Rousseau con su libro El contrato social. Muy bien, estos son los representantes políticos de la Ilustración. Representantes económicos: Adam Smith, que planteaba el libre mercado, ¿no? Liberalismo. Francis Quesnay planteó la fisiocracia, y Vincent Gurnay con la famosa frase laissez passer, laissez faire, ¿no? Así es, laissez faire, laissez passer, ¿no? Así es, dejar hacer, dejar pasar. La Ilustración a nivel económico era libre comercio y a nivel político democrático, ¿ya? Y tenemos acá a estos franceses, Diderot y D'Alembert, que difunden y reúnen, sobre todo eso, reúnen o buscan reunir todos los conocimientos de la época en la llamada enciclopedia, reunirlas y difundirlas. Muy bien, así es, un poquito lo que hace Wikipedia hoy en día, ¿no? Trata de reunir todos los conocimientos y difundirlos. Ya más o menos esa idea tenía la Ilustración y la enciclopedia, ¿no? Así es. Déspotas ilustrados, gobernantes que asimilan parte de las ideas de la Ilustración. Déspotas ilustrados: Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia, José II de Austria, que tiene esta frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esa es la frase de José II de Austria. Carlos III de España. Y entonces tenemos la independencia de las 13 colonias que van a dar origen a los Estados Unidos. Muy bien, ahí están las 13 colonias inglesas al inicio, lógico, en Norteamérica. Muy bien, claro que sí. La primera colonia que se funda, Virginia. La última de las 13 es Georgia. Ahí está. Muy bien, claro que sí. 13 colonias inglesas, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Que el Reino Unido se queda sin dinero luego de la Guerra de los 7 Años. Entonces, el rey de Inglaterra, que lo vemos ahí, Jorge III, él es quien se le ocurre la idea de aumentar los impuestos en las colonias para sacar dinero, ¿no? Porque vuelvo a repetir de que el Reino Unido había ganado la Guerra de los 7 Años, pero se había quedado pues sin dinero. Entonces, aumenta los impuestos y eso va a provocar entonces el malestar en las colonias. Pero también hay un grupo de colonos llamados los Hijos de la Libertad, que van a pedir, por ejemplo, que las colonias debían tener representación en el Parlamento inglés, cosa que no va a ser aceptada. Pero el rey Jorge III, al ver que está causando mucho malestar en las colonias, elimina los impuestos.
había puesto el Stamp Act, impuesto al papel sellado, las Townsend Act, etc. Lo elimina todo, solamente deja el impuesto al té. Y ahí comienzan los problemas, porque llega un cargamento de té inglés a Massachusetts, Norteamérica, y un grupo de colonos se viste de indígenas para ir y botar todo el té inglés al mar, en rechazo de que el té todavía estaba con aumento de impuesto. Ese es el Boston Tea Party. Entonces, este tipo de actos, como otros más ya de violencia, hace que el rey Jorge III mande tropas a las 13 colonias. Y ahí comienza ya el enfrentamiento en serio, ¿no? Los colonos van a organizar el primer Congreso Continental en Filadelfia, donde anuncian un boicot económico a los británicos, más actos de violencia, y en el segundo Congreso Continental es donde los colonos ya deciden proclamar su independencia. Muy bien, entonces ahí están las causas de la Guerra de la Independencia, los nuevos impuestos, el Stamp Act, las Townsend Act. Pero como te digo, al final el rey elimina todo eso y solamente deja el impuesto al té. Y ni aun así los colonos, en el Boston Tea Party, arrojan el té al mar. Muy bien. Matanza de Boston, como te digo, hubieron varios actos de violencia. El Boston Tea Party, cuando arrojan el cargamento del té inglés al mar. Ya el rey pierde la paciencia, manda más soldados y se da el enfrentamiento directo. Primer Congreso Continental de los colonos, boicot económico al Reino Unido, o sea, no comprar productos británicos. Así es, batalla de Lexington. Y en el segundo Congreso Continental proclaman la independencia de las 13 colonias. Y comienza ya la lucha en serio. Sin embargo, en un primer momento a los colonos les va mala. En su lucha por su independencia, en un primer momento a los colonos les va mal. Ahí está Thomas Jefferson, que escribe el Acta de Independencia norteamericana. Estaba Benjamin Franklin también, ¿no? ¿Cuándo les comienza a ir mejor a los colonos? Cuando reciben apoyo exterior. Ahí está. Francia y España van a mandar apoyo a las 13 colonias. Muy bien. Dinero y soldados, sobre todo Francia. Francia manda bastante dinero, bastantes soldados a cargo del general Lafayette. Incluso Francia termina quebrando su economía por apoyar a las 13 colonias. ¿Y por qué España y Francia apoyan a las 13 colonias? Como una forma de hacerle daño al Reino Unido, como una venganza de lo que había ocurrido en la Guerra de los 7 años. Muy bien, pero para Francia eso fue letal, ¿eh? Ahí está, Bernardo de Galvez, representante español, en apoyo de las 13 colonias. Y en la batalla de Yorktown es el triunfo final de los colonos y derrota de los británicos. Muy bien. En la paz de Versalles, donde el Reino Unido reconoce su derrota y el Reino Unido reconoce la independencia de las 13 colonias. Así es. Bueno, la línea de tiempo hasta llegar a la paz de Versalles. Y esta es la Convención de Filadelfia, donde se elabora la primera constitución y única hasta ahora constitución de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una sola constitución, porque es un país serio. Lo que han hecho es, claro, arreglar su constitución. Eso sí, esa constitución norteamericana está más parchada porque tiene más de 200 años. Pero no la han cambiado, no tiene por qué cambiarla. No tiene por qué cambiarla. Cambia solamente lo que está mal, que todo está mal, no, pues, algunas cositas se cambian. Pues. Eso de estar cambiando constitución, eso es poco serio. Eso es parte del folclore latinoamericano. Los países serios no cambian constitución. Las arreglan, sí. Las parchan, sí, obvio. Pero no tienen por qué cambiarlas. No, para nada. Entonces, según la constitución, además, esta constitución norteamericana es la primera que toma en cuenta ideas de la Ilustración. Es la primera que habla de soberanía popular, de división de poder. La primera constitución que toma en cuenta y asimila las ideas de la Ilustración. Constitución norteamericana 1787. Y establece que Estados Unidos es una república federal. A continuación se elige como primer presidente, ¿no?, de los Estados Unidos a George Washington. Muy bien, ahí está. Hubo una república federal. Vamos entonces a ir terminando con las preguntitas. A ver, empezamos. Pregunta 17. Dinastía que gobernó en España durante el siglo XVI.
La dinastía que representó el dominio español sobre Europa, la dinastía de Carlos I, de Felipe II. Muy bien, claro que sí. Ahí está entonces. Claro que sí, entonces. Muy bien. Es la dinastía Habsburgo, ¿sí o no? Claro, la dinastía Habsburgo. Muy bien. Es la dinastía Habsburgo. Entonces, vamos a indicar lo siguiente. Muy bien, lo ponemos acá la clave. 17 de Do. 17 de Do. Vamos con la 18, a ver. ¿Qué dice la 18? Monarca hispano que ordenó el establecimiento de los virreinatos de México y el Perú. ¿Quién era el rey de España cuando se dio la conquista del Imperio Azteca a cargo de Hernán Cortés, de la conquista del Tahuantinsuyo a cargo de Francisco Pizarro? ¿Quién era el rey? Carlos I, ¿qué muchacho? Carlos I, Carlos V. 18 casa. 18 casa. Vamos con la 19. Durante el siglo XVI, la reina Isabel de Portugal, Virgin Queen, la reina virgen, muy bien, derrotó a los españoles, a los barcos que le envió Felipe II, a la Armada Invencible, que no tuvo nada de invencible, el toque la derrotaron. 19 casa. 19 casa. Vamos con la 20. Dinastía reinante en Francia durante el siglo XVI. Dinastía reinante en Francia durante el siglo XVI. Bueno, en el siglo XVI hubieron dos dinastías, Valois y Borbón, pero la que más tiempo gobernó fue la Valois, donde estaba, por ejemplo, Carlos IX, que ordenó masacrar a los hugonotes en la matanza de San Bartolomé, ¿no? Valois. 20 besito. 20 besito, ¿eh? 20 besito. Sigamos. 21 dice: tipo de gobierno desarrollado en la monarquía francesa durante el siglo XVII. El siglo XVII es el absolutismo, con Luis XIII, Luis XIV y sobre todo el cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, que organiza el absolutismo, concentrar el poder en torno al rey. 21 dedo. 21 dedo. Siguiente. 22. El cardenal Armando Richelieu dirigió la política francesa durante el siglo XVII. Según él, ¿a qué dinastía debía combatir Francia? ¿A qué dinastía debía combatir Francia? A los Habsburgo. Claro, o sea, los Borbones de Francia se van a oponer a los Habsburgo. Esa era, digamos, la rivalidad que había, ¿no? A los Habsburgo. 22 casa. 22 casa. Vamos con la 23. Dice: científico que formuló la ley de gravitación universal y la descomposición de la luz. Ley de gravitación universal y descomposición de la luz. ¿Quién es, muchachos? A ver. Gravitación universal, descomposición de la luz. ¿Ah? La respuesta es, ¿cuál será en la 23? A ver, chicos. Beso, me dice Alessandro. A ver. No, ¿cómo que Galileo? No, es Isaac Newton. 23 dedos. 23 dedos, ¿no? Primera ley de Newton, segunda ley de Newton. 23 dedos. Y 24 dice: no corresponde a la ilustración. ¿Tiene como antecedente el racionalismo y el empirismo? Sí. ¿Plantea el culto a la razón? Sí. La ilustración se basa en la razón. ¿Busca un conocimiento utilitario? Claro. Entonces la respuesta tiene que ser este dedo, ¿no? ¿Apela al dogma y al conocimiento? No, pues eso no. El dogma es algo que no se puede criticar, algo que tienes que creer por creer nada más. Entonces 24 dedo. 24 dedo. Ahí está. Muy bien, chicos. Hemos llegado al final entonces. Perfecto. Ya, nos vemos entonces
en otra oportunidad. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao. Claro, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profesor. Nos vemos.